Jake Harrow es ahora el papá acusado de asesinato junto con su esposa Rebecca. Su hijo de 7 meses, Emmanuel, sigue desaparecido y las autoridades dicen que está muerto. No hablaron en su comparecencia en la corte, como muestra el video de KTLA, pero Jake ya declaró desde la cárcel. Bueno, su entrevista fue diferente a la que hice con Rebecca, ya que Rebecca se mantuvo en la versión de que ella fue víctima de un asalto y que el bebé Emmanuel fue secuestrado. Y Jake no dijo eso. Acabo de hablar con el reportero que se reunió cara a cara en la cárcel con Jake Harrow. Lo que Harrow dijo sobre las acusaciones de que abusó de Emmanuel hasta la muerte y cómo la versión de Jake se compara con la de Rebecca, quien aún parece afirmar que fue atacada y que el bebé fue secuestrado. En un momento hablaré sobre mi conversación con el reportero en el sur de California, quien quizás sea la única persona que ha hablado tanto con Jake como con Rebecca Harrow desde su arresto hace casi una semana. Los Harrow están detenidos en distintos lugares. Este es un video proporcionado por KTLA de cuando estuvieron en la corte esta semana en Riverside, California. Ambos padres están acusados de asesinato y de un delito grave por presentar un informe falso en la desaparición de su hijo de 7 meses, Emmanuel. Ayer, el fiscal del condado de Riverside dijo que Emmanuel murió debido a un abuso infantil prolongado. La acusación en este caso refleja nuestra creencia de que el bebé Emmanuel fue maltratado, víctima de abuso infantil durante un periodo de tiempo y que finalmente, debido a ese abuso, sucumbió a esas lesiones. Eso es lo que creemos. En un momento escucharán lo que Jake Harrow respondió a eso. También salió un informe ayer que decía que Jake Harrow confesó a un agente encubierto en la cárcel. Confesó haber matado a su hijo, según lo que decía el informe. Esto es de la Fundación Uvalde para Niños. Es una organización nacional sin fines de lucro que apoyó en la búsqueda de Emmanuel antes de que las autoridades acusaran a los padres de mentir. News Nation también publicó un informe diciendo que Jake Harrow había confesado haber matado a su hijo. Había muchas similitudes en los reportes entre News Nation y lo que decía la fundación. Pero en el informe de News Nation dijeron que Jake Harrow le admitió a este informante que se dio la vuelta en la cama y mató a Emmanuel de esa manera antes de tirar su cuerpo a la basura. Al inicio de la conferencia de prensa de ayer, el fiscal de Riverside dijo que era importante para él hablar porque los Harrow fueron los primeros en hablar en esta historia. Ellos aparecieron en televisión el 14 de agosto, video cortesía de KABC. Asiento para auto. Y lo acosté para poder preparar sus pañales. Alguien dijo hola, y eso es lo único que recuerdo. Quien quiera que se haya llevado a nuestro hijo, por favor, devuélvanlo. Los Harrow parecían ser una familia unida hasta su arresto el viernes pasado. Este es un video de la oficina del sheriff del condado de San Bernardino donde los agentes arrestan a los Harrow. Pero ahora parece haber un cambio en lo que cada uno de ellos está diciendo desde que han estado en la cárcel y separados. Brian Rocos habló con Rebecca Harrow el domingo pasado en la cárcel. Él trabaja en el grupo de noticias del sur de California. Él dice que Rebecca le contó que la atacaron en un estacionamiento en Yacapa, California, y que Emmanuel fue secuestrado. La misma historia que contó en esa entrevista con las noticias locales y a las autoridades el día que dijo que Emmanuel fue secuestrado. Es importante señalar que las autoridades creían que Emmanuel murió desde el 5 de agosto o alrededor de esa fecha, que fue aproximadamente 10 días antes del reporte de noticias, en el que Rebecca y Jake dijeron que Rebecca supuestamente fue atacada en ese estacionamiento en Yacapa. Pero ese mismo día en que Brian Rocos habló con Rebecca Harrow en la cárcel, Jake Harrow estaba en un campo con los agentes que buscaban a Emmanuel. Esta es una imagen de KABC. Hasta este momento todavía no está claro por qué Jake Harrow estaba con los agentes en ese campo, a unos 22 minutos de su casa, justo al lado de una autopista. Las autoridades dijeron que no encontraron los restos de Emmanuel ese día y que todavía no tienen los restos de Emmanuel en este momento. Jake Harrow, sin embargo, está hablando desde la cárcel. Él dio una entrevista al mismo reportero, Brian Rocos, quien habló con Rebecca Harrow el domingo. Hablé con Brian sobre lo que Jake Harrow le comentó recientemente. Ahora se nos une Brian Rocos, reportero del grupo de noticias del sur de California. Puedes leer su trabajo en presenterprise.com y él acaba de hablar con Jake Harrow en la cárcel.
Gran entrevista aquí, Brian. Realmente apreciamos que hayas estado tanto tiempo con nosotros en Law and Crime. Vamos a ello. ¿Qué te dijo Jake Harrow en la cárcel? Bueno, su entrevista fue diferente a la que hice con Rebecca, ya que Rebecca se mantuvo en la versión de que ella fue víctima de un asalto y que el bebé Emmanuel fue secuestrado. Y Jake no dijo eso, no dijo que hubo un secuestro, tampoco dijo que no lo hubo. Todo lo que dijo fue que Vanessa era inocente. Y le pregunté directamente, ¿eres responsable de la desaparición de Emmanuel? Y todo lo que decía era, bueno, realmente no puedo hablar de eso por consejo de mi abogado. Él no sabía que, más temprano ese día, Mike Hestrin, el fiscal del condado de Riverside, había dicho que creían que Emmanuel murió a causa de abuso continuo. Así que le conté a Jake lo que había dicho el fiscal del distrito y él dijo, eso no es cierto en absoluto. Pero no mencionó si hubo abuso a corto plazo. Le pregunté si ocurrió un accidente. Sabes, le di muchas opciones para explorar y simplemente no quería hablar de eso en absoluto. Así que te preguntas, ¿qué hay ahí? Considerando que él, ya sabes, la gran pregunta que tú y todos tienen es, ¿qué le pasó al bebé Emmanuel? Y él acepta esta entrevista. Y aún así, al preguntar eso, no recibes respuesta, ya sabes, por temas legales. ¿Por qué crees que aceptó hacer la entrevista? Bueno, parecía ser alguien que le gusta hablar. Tenía puntos que quería expresar. Y la manera en que abordo estas entrevistas siempre es, me gustaría contar tu versión de la historia en nuestro periódico. Y para muchas personas, eso es simplemente irresistible, especialmente cuando sienten que han sido perjudicados o a veces sienten que pueden decir algo que sea favorable para su situación. Pero de lo que realmente quería hablar extensamente era de su condena en 2023, donde se declaró culpable de crueldad infantil intencional. Y no puse mucho en el artículo simplemente porque no iba a poder obtener la otra versión de la historia, pero realmente habló muy mal de su esposa, en ese momento Vanessa, sobre su posible papel en las lesiones muy graves de su hija, Carolina, quien ahora está postrada en cama de manera permanente. Jake había dicho que estaba bañando a la bebé y que se le resbaló de las manos y se golpeó el pecho con el separador del lavabo. En ese momento no parecía herida, pero esa misma noche, a la mitad, Vanessa lo despertó y le dijo, «Oye, ¿hay algo mal con la bebé?» Y él le tocó los costados y sintió un crujido, y esa fue una descripción que estaba en los documentos judiciales. Y esa fue una descripción que él me dio ayer. Y él hizo varias acusaciones sobre Vanessa, sobre su idoneidad como madre y sobre la forma en que se estaba comportando esa noche. Y dejó en claro que él pensaba que era inocente. Dejó en claro que quería llevar el caso a juicio, pero que sentía que lo presionaron para aceptar un acuerdo. Él consideró justa la sentencia de 180 días en libertad laboral, donde te presentas en la cárcel y luego sales tras recoger basura, además de una condena suspendida de 4 años de prisión. En sus palabras, dijo que el juez pensaba que él era inocente. Ahora planeo conseguir la transcripción de esa audiencia y averiguar exactamente qué se dijo. Sí, porque ayer en la conferencia de prensa, el fiscal del distrito de Riverside expresó una opinión totalmente opuesta sobre lo ocurrido y dijo que el juez comentó que Jake Harrow tuvo suerte. Y ya sabes, ese incidente ocurrió en 2018 y luego el caso se resolvió en 2023, lo cual fue una línea de tiempo interesante. Cuando hablaste con Jake Harrow en la cárcel, ¿qué te llamó la atención de su lenguaje corporal? Estaba sudando, se estaba limpiando la cara. Por supuesto, está en una cárcel y hace como 100 grados allá en Banning, así que no sé qué tipo de aire acondicionado tenía ahí adentro. No parecía asustado.
No parecía preocupado, parecía más interesado en dejar claro cómo sentía que el fiscal de distrito y otros investigadores estaban asumiendo que solo porque tenía la condena de 2023, entonces debía haber matado al bebé Emanuel. Siente que ellos hicieron esa suposición sin pruebas. Y eso es lo que le preocupa, pero quería hablar de manera muy clara. Él, ya sabes, solo responde que por consejo de su abogado no puede hablar de eso. Y luego, a veces para mí, en una entrevista, ya sabes, tal vez intentas irte por un lado y ellos dicen sí, por ahí no. Y entonces tal vez hay otros pequeños detalles que puedes intentar descubrir. ¿Cómo te dio alguna pista que te llamara la atención respecto a lo que hemos escuchado? Sabes, él estaba en la televisión diciendo, ya sabes, por favor, traigan a mi hijo a casa y ahora está en la cárcel. ¿Dijo algo que te llamara la atención, que te ayudara a entender lo que él podría pensar que pasó o no? Obviamente, él sabe lo que pasó. Obviamente, él reconoció que estos son cargos muy serios. Él reconoció que las personas que habían estado pidiendo su cabeza, la gente en las redes sociales, realmente no ofreció mucho sobre la búsqueda, reanudar la búsqueda. Él, ya sabes, hemos estado yendo y viniendo. A veces cooperaba, a veces no, según con quién hablaras. Y él dijo que estaba cooperando completamente. Y eso se relaciona con algo que el alguacil del condado de San Bernardino, Shannon Dicas, dijo en la conferencia de prensa que ellos habían estado recibiendo. Cooperación de los sospechosos. Así que si eso incluía que Jake Harrow dijera, enterré al bebé junto a la autopista, no lo sé. Jake no quiso hablar sobre cómo terminó con los investigadores allá en las tierras baldías, como les llaman, en esa ladera llena de maleza. Parece que hay algo ahí que él no está diciendo. Y es más que solo, Emanuel fue secuestrado, pero no puedo adelantarme tanto. Sí, porque ya sabes, ayer salió el gran reportaje de News Nation y luego hubo una organización sin fines de lucro que nos envió una nota, la Fundación Uvalde para Niños, que estuvo involucrada en la búsqueda al principio, luego ya no. Y luego, ya sabes, ambos parecía muy similar que hubo esta confesión en la cárcel, dijeron un informante Perkins, del cual nunca había oído hablar, que según el informe entra, se sienta con Jake Harrow. En realidad es oficial de la ley y le cuenta que el informe decía que Jake delató a Emanuel. Así murió y luego tiraron el cuerpo de Emanuel a la basura. Las autoridades negaron eso y dijeron que no es cierto. ¿Hubo algo en tu conversación con él y al cubrir esta historia que te llamó la atención cuando eso empezó a ser noticia ayer? Sí, yo no estaba al tanto de esos informes en el momento en que hablé con Jake. Pero al ver los informes, uno supuestamente decía que Jake, ya sabes, que habían matado a Emanuel y lo habían tirado a la basura. Y el otro, en ese programa, de la misma persona, era que Jake había enterrado a Emanuel en una zona rural. Y el reportero en ese programa dijo que verificó 2 veces, 3 veces con sus fuentes y creía que ambos relatos eran ciertos. Lo extraño es que solo uno puede ser cierto, no ambos. Y ahora las autoridades dicen que ninguno de los dos es correcto. Entonces ya sabes, todo se reduce a que cuando la gente usa fuentes no identificadas para obtener información, realmente tienes que pensar bien si eso es cierto. Quiero decir, nosotros en el grupo de noticias del sur de California somos muy reacios a usar fuentes anónimas, a menos que sepamos que la persona está en una posición directa para saberlo. Y es algo que tal vez podamos confirmar más adelante. Así que es difícil para la gente, como has visto con todos los bloggers y bloggers, los aficionados en línea, los detectives aficionados y demás, que presentan sus propias teorías sobre lo que está pasando y personas privadas que intentan organizar grupos de búsqueda.
Es muy difícil para el público ser paciente y esperar a que las autoridades hagan su trabajo y lleguen al fondo de las cosas, lo cual eventualmente harán. Así que simplemente quieren respuestas de inmediato. Las quieren ahora mismo. Y entonces empiezan a inventar cosas cuando no reciben las respuestas inmediatas que desean. Y cuando escuchemos a las autoridades sobre lo que dicen que pasó, todavía habrá gente que no lo va a creer, que, ya sabes, probablemente los hechos sean demasiado aburridos para ellos. Y alguna teoría extravagante va a ser un poco más emocionante y creíble para ellos. Así que tratamos de ser lo más responsables posible en este tipo de cosas. Sí. Sé que lo aprecio, no estando en California y tratando de entender, ya que esta historia surgió en redes sociales, como hemos comentado, de formas que muchas historias antes no lograron. Fue interesante que Jake dijera que Rebecca era inocente, que él está apoyando a su esposa, y sin embargo, sus historias son algo diferentes. ¿Qué dijo sobre su esposa? Dijo que es una mujer hermosa y que nunca lastimaría a un niño y que amaba a sus hijos. Eso comentó Rebecca sobre Jake. Gran padre, gran esposo, nunca lastimaría a sus hijos. Y ahora mismo, obviamente, la oficina del fiscal del distrito está diciendo algo completamente diferente. Cuando Jake dijo que Rebecca es inocente, eso me dio a entender que él tenía alguna información. Vías que él sabía lo que pasó con Emmanuel y que quizás ella no tuvo nada que ver con lo que realmente sucedió, pero no estaba dispuesto a decir lo que realmente pasó. Entonces, pero de nuevo, él no volvió a la acusación de secuestro, lo cual fácilmente pudo haber hecho. ¿Qué opinas? Ellos son los únicos que lo saben, ¿verdad? Y pero ya sabes, tú eres una de las, probablemente eres la única persona que ha hablado con ambos desde esa primera, ya sabes, entrevista en televisión que hicieron, donde ya sabes, ella sigue manteniendo la versión que dio de que este asalto ocurrió, aunque la policía dice que no. Y luego él, como dijiste, parece tener cierta información. ¿Qué opinas de las diferencias en sus historias y lo que te contaron? Bueno, para empezar, esto me dice que el departamento del sheriff ha hecho su trabajo y ha mantenido a los Jaros separados. Están en cárceles diferentes. Cuando estuvieron en la corte el otro día, Rebecca estaba sentada en el área del jurado, en el extremo derecho de la sala, y Jake estaba sentado en una silla cerca de donde entran y salen los reclusos, los que están bajo custodia, en el extremo opuesto de la sala. Y Jake dijo, ya sabes, les han dicho que no hablen entre ellos. Así que, definitivamente, no han estado en comunicación desde los arrestos. Para hacer que sus historias coincidan si es que en realidad son culpables. Obviamente, ya tenían una historia desde el principio sobre el secuestro a la que se estaban apegando. Pero ahora parece que esa ya no es exactamente la versión oficial para ambos. Ya más. ¿Hubo algo que te llamara la atención, ya sabes, cuando entraron a la corte, suponiendo que esa es la primera vez que se ven desde su arresto? ¿Y sobre cómo se miraron o alguna de las interacciones que tuvieron? Sí, la verdad no. Y vaya, esta audiencia duró como 3 minutos, así que no hubo mucho tiempo para cosas así. Quiero decir, ellos están instruidos. No señales, mires, sonrías, guiñes, asientas o hagas gestos similares a nadie. Y los dejaron salir por separado. Así que no creo que no los haya visto reconociéndose entre ellos. Rebecca estaba como de lado en la habitación y Jake, estaba más hacia el fondo del cuarto. Así que no se estaba mirando directamente. Sería algo así. Sería algo como esto. Y ahora Jake me lo dijo y está en la historia.
Habrá más detalles en la historia que está en línea, y es que, después de que los dejaron salir de la sala del tribunal, bajaron por los elevadores por separado. Terminaron más o menos cerca uno del otro en el área de espera. Y él trató de gritarle, «¡Te amo!». Y según Jake, un alguacil lo tiró al suelo como si fuera un muñeco de trapo. Y le pregunté al departamento del sheriff si querían comentar sobre el relato, y se negaron a hacerlo. Así que, obviamente, el departamento del sheriff lo está tomando muy en serio, tratando de mantenerlos separados. Así que será interesante ver en el futuro si los abogados van a tener abogados separados, si los abogados trabajan en conjunto, o si una parte o la otra se vuelve en contra de la otra. Dijo Jake, sí, recuerdo que tenía un abogado que hizo un par de entrevistas y era el mismo abogado de la condena de 2023. ¿Sigue siendo su abogado o...? No es su abogado para el caso penal. Está bien. La oficina del defensor público del condado de Riverside los está representando a ambos. Y como la oficina del defensor público es como un bufete de abogados, un bufete no puede representar a dos clientes en el mismo caso. Entonces, la oficina del defensor público, uno de ellos representará a uno de ellos, y luego habrá un abogado designado por el tribunal del sector privado para el otro. Y hasta esta mañana no sé quién va a tener a quién como su abogado. Y luego, solo mi última pregunta que acabo de pensar, y esto fue algo de la conferencia de prensa de ayer, es que cuando le preguntaron al fiscal de distrito si sabía dónde estaba el cuerpo de Emanuel, su respuesta, y probablemente no lo estoy citando directamente, fue algo así como que tienen una idea bastante clara de dónde está. No lo saben. Sin embargo, él fue claro al decir, no, o sea, no estoy diciendo que sé dónde está, pero tengo una idea bastante clara de dónde está. ¿Qué opinas de eso? Eso significa que, o sea, un par de posibilidades lógicas son que Jake dijo, bueno, enterré el cuerpo o tiré el cuerpo al costado de la autopista, y no estoy muy seguro de dónde. Yo pensaría que si enterraste el cuerpo, eso sería un evento bastante memorable y que él podría señalar una ubicación exacta. Eso es. Solo es una especie de suposición. Otra posibilidad es que sí tengan su teléfono. Así que estoy seguro de que han estado rastreando los registros del celular para triangular sus movimientos. Y es posible que tengan una zona general en la que... Zona rural podría indicar que estuvo en esa área general por quizá una hora o algo así, en una fecha específica, cuando no hay absolutamente ninguna razón para que alguien se detenga en esa zona a menos que su auto se descomponga. Entonces, por eso podrían tener una idea general de dónde estaba. Y no tenemos conocimiento de ningún otro lugar donde los investigadores hayan buscado. Quiero decir, claro, no necesariamente nos lo dicen. Esta búsqueda del otro día salió a la luz porque la gente estaba llamando y diciendo, oye, a los medios. Oye, hay 12 patrullas estacionadas al costado de la carretera en la autopista 60. Y hay un tipo con un overol rojo de preso allá afuera. Así que no puedes, ya sabes, no podían exactamente negar lo que estaba pasando. Miguel Ashtrin, quien recibe mucha atención nacional, es fiscal de distrito desde 2014. ¿Qué esperas de él al procesar este caso? Bueno, de hecho, él personalmente salió de su oficina para procesar un caso de asesinato sin cuerpo el año pasado y lo ganó. Tuvo la ventaja de mensajes de texto incriminatorios e imágenes de vigilancia. Y por eso pudo ganar ese caso, creo que con bastante facilidad. Hubo muy poca deliberación del jurado sobre eso, según recuerdo. ¿Qué pruebas tiene en este caso? No lo sé. Estamos esperando que se publique una declaración escrita para obtener una orden de arresto, para que podamos ver qué pruebas tiene en el caso.
pero parece que podría tener menos con qué trabajar. Pero creo que, dado que esta es una noticia nacional, no sé si Mike Hestern vaya ni a estar dando conferencias de prensa diarias, ni nada por el estilo, pero ¿él está asignado? Un asistente del fiscal de distrito, un cargo muy alto, fiscal para este caso, así que va a hacer todo lo posible para ganar, para no dejar nada al azar y asegurarse de que haya una condena. Y bueno, seamos sinceros, él es un funcionario electo, es un político. Ha habido algunos casos en el pasado en los que él ha evitado procesar a personas enviando los casos al gran jurado. Hubo un caso de alto perfil donde un oficial de Departamento de Policía de Los Ángeles, fuera de servicio, le disparó a un hombre no verbal y a sus padres en un Costco después de que el hombre no verbal lo golpeara. Y Mike presentó eso al gran jurado, aunque él mismo pudo haber presentado cargos contra el oficial. Y en ese momento hubo bastante murmullo sobre si él estaba pasando el caso al gran jurado, para no tener que arriesgarse a perder el apoyo de los sindicatos policiales al procesar a un oficial de policía. Pero este caso parece bastante sencillo. Parece que no hay ningún riesgo político. Solo podría beneficiarlo llevar a cabo una acusación agresiva. Y juzgando por a quién le asignó el caso, eso es lo que parece que va a pasar. Correcto. No, y eso fue solo una parte interesante donde había algo de información y un gran desarrollo, pero no era algo que supiéramos directamente, ¿sabes? Y esas son las posibilidades que se han mencionado. Es solo que, ya sabes, es un caso fascinante, pero muy triste. Creo que la parte más importante es simplemente ¿dónde está Emmanuel y qué le pasó? Brian Rocos, reportero del Grupo de Noticias del Sur de California. Puedes leer su entrevista con Jake Harrow, así como su entrevista con Rebecca Harrow en presenterprice.com. Gracias por tu tiempo, lo apreciamos mucho. Es un placer. Cuando gusten. Tanto Jake como Rebecca Harrow deben presentarse en la corte el próximo 4 de septiembre. Eso es el jueves de la próxima semana. Eso es todo en el caso por ley y crimen. Suscríbanse en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.